Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Números, haciendo este recorrido junto a Israel por el desierto. Y el pasaje de hoy es muy interesante. A primera vista parece que no vemos mucho en estas historias, pero nos presenta algo poderoso en la palabra de Dios, y para lo cual vamos a pedirle al Señor que nos permita abrir nuestro entendimiento. Así que oremos. Amado Señor, te ruego que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por la vejez, por el futuro? No, hay que levantar la mano, no hay que apuntar al del lado. Ahí están apuntando, están dando codazos. Algunos de nosotros estamos más cerca de la vejez que otros, algunos quizás ya llegaron. A otros ni se les pasa por la mente la idea de ser viejos. Aunque este último tiempo he visto que los jóvenes andan más cansados que los viejos, ¿no es cierto? Los jóvenes de hoy andan más atareados, sin tiempo de nada, estresados. Y ya estoy hablando como viejo. Pero ¿por qué digo estas cosas? ¿Qué tiene que ver con el sermón? Ya van a ver que tiene alguna relación con el sermón. Pero veamos el pasaje. El pasaje lo he dividido en 3 secciones. Seguimos por nuestro paseo en el desierto. Vamos a la primera parte, la primera sección, versos 14 a 21, donde hay un intento fallido de acercarse a la tierra prometida. Para entender el significado de este pasaje y por qué es importante, hay que recordar un poco el contexto de los fracasos de Israel para entrar en la tierra prometida de Canaán. Ellos habían intentado hacer una entrada por el lado sur, 40 años antes de este episodio. 40 años atrás, en el capítulo 14 de Números, Moisés se acercó al límite junto con todo el pueblo. ¿Recuerdan este episodio? Él envió a 12 exploradores. ¿Recuerdan? Y cuando volvieron los exploradores y dieron su reporte, el pueblo entró en pánico y quisieron sublevarse en contra de Moisés, quisieron tomar el poder y regresarse a Egipto. Y precisamente por ese acto Dios los castigó a deambular por el desierto 40 años. Toda esa generación tuvo miedo, no confiaron en el Señor. Por lo tanto, iban a morir en ese desierto. Y recordemos que después de esa sentencia, cuando el Señor les dijo, ustedes estarán en el desierto 40 años, ¿qué hicieron? Ahí fue donde quisieron entrar en la tierra prometida. ¿Recuerdan? En el capítulo 14, ahí donde se organizaron y dijeron, bueno, vamos entonces a tomar la tierra que es buena. Y entraron en la tierra prometida, pero en esa ocasión fueron derrotados, avergonzados y humillados, y no tuvieron más remedio que hacer lo que Dios había dicho, entrar de vuelta al desierto con el rabo entre las piernas. Los cananeos los expulsaron y ahí estuvieron en el desierto 40 años. Y el pasaje de hoy nos sitúa nuevamente en la bordera, en el límite de la tierra prometida. Esta vez no están por el lado sur, sino que parece que vieron más estratégico entrar por el lado oriental, el este. Pero hay un problema. Para entrar a la tierra prometida tenían que atravesar un territorio llamado Edom, de la tierra de Edom, los edomitas. Entrar a la tierra prometida era más fácil por esa región, pero primero tenía que conseguir permiso para entrar. Así que Moisés, muy diplomático que él era, envió una misión diplomática al rey de Edom. Y es lo que vemos en el verso 14. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué Moisés está siendo tan discreto? ¿No era mejor reunir a todo el ejército y atacar si tienen el favor del Señor esta vez? Este capítulo no dice en ninguna parte que había una prohibición de Dios. Entonces podemos dar por sentado de que Dios estaba con ellos. ¿Por qué no entrar y atacar a los edomitas?
Bueno, hay un par de buenas razones que son muy importantes para entender el texto. En primer lugar, Edom no era de Canaán. Edom, los edomitas no eran cananeos. Por lo tanto, los israelitas no tenían el permiso de Dios para atacar y destruir a los edomitas. El juicio de Dios era hacia los cananeos. La tierra prometida era Canaán. Y Edom no era parte, territorialmente hablando, de Canaán. El segundo motivo tiene que ver con las palabras de Moisés. No sé si las puse ahí. Sí, en el verso 14. Mira, dice Israel, en la carta, el mensaje de Moisés dice: Israel, tu hermano, te envía este mensaje. La segunda razón por la cual Moisés no podía atacar a los edomitas es porque eran parientes. Si nos transportamos muchos siglos atrás en la historia, al libro de Génesis, vamos a recordar a dos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Ambos eran hermanos gemelos, pero Dios había dicho que el menor, Jacob, iba a ser quien iba a recibir las promesas y las bendiciones de Dios. Y este hermano le robó la bendición de la primogenitura al hermano Jacob. Los que han leído su Biblia recuerdan esta historia. Los hermanos se enemistaron, Jacob escapó, pero después de muchos años Jacob regresó con una nueva identidad. Dios le cambió de nombre de Jacob a... ¿Qué se llamó Jacob? Israel. Y se reconcilió con su hermano Esaú. Pero también resulta que su hermano Esaú cambió de nombre. ¿Qué nombre creen que se puso Esaú? Edom. Edom. Edom significa rojo. Esaú era colorín, tenía el pelo rojo. Entonces se llamó Edom. Israel, Jacob, era hermano de Edom, Esaú. Y eso es lo que Moisés está recordando aquí. Son descendientes de sus antepasados. Son hermanos, son descendientes de Jacob y de Esaú. Entonces los edomitas no solo no eran parte del territorio cananeo, la tierra prometida, sino que eran de verdad familiares. Y Moisés le recuerda eso al rey, le dice: somos de un mismo linaje, venimos de los mismos patriarcas. Y en los versos 15 al 16, Moisés le hace un resumen de qué es lo que había pasado con ellos. Fuimos a Egipto, fuimos esclavos allí y Dios nos rescató milagrosamente. El punto de Moisés es explicarle al rey de Edom que el Señor Dios estaba con ellos y que la razón por la que estaban ahí en el límite es porque Dios los había llevado. Y en este lenguaje, Moisés es muy diplomático. Lo que él hace en los versos 15 y 16, no sé si lo tengo por acá, creo que no, pero lo puedes ver en tu Biblia, en los versos 15 y 16, él es muy diplomático con el rey de Edom. Le dice que no van a entrar en las tierras, que ellos se van a limitar a marchar por el camino principal. No van a entrar a las casas, no van a tomar nada de los cultivos, no van a tomar nada de los árboles, ni de los ganados de los edomitas. Nuestra promesa, ni siquiera beber de sus aguas. Eso es lo que se comprometen en el verso 17. Pero la respuesta del rey de Edom es rotunda. Por mi país no pasarás. Frente a esa respuesta, obviamente Moisés no se esperaba esa respuesta. Él pensó que al recordarle que eran parientes y que él estaba haciendo este mensaje, este compromiso de no ir como guerrero, sino de respetar sus cosas, era lo más lógico y razonable que le den el paso. No se esperaba esta respuesta. Así que Moisés intenta una segunda negociación. En el verso 19, Moisés reconoce que el agua es una necesidad primordial para seres humanos y para animales, así que él reconoce que su anterior mensaje estaba siendo un poco irreal, que sí vamos a tomar agua. O sea, vamos a pasar 2 millones de personas con nuestros animales aquí y lo más probable es que sí vamos a tener que tomar agua, pero no te preocupes, te la vamos a pagar. Te vamos a pagar por todo pozo o toda agua que lleguemos a consumir. Y nuevamente le promete, no nos vamos a salir del camino,
no vamos a tocar sus cosas, sus plantas, sus cosechas. De hecho, Moisés enfatiza, iremos a pie. Le está diciendo, no vamos a ir montados en caballos, no vamos a ir armados, vamos a ir como ciudadanos de pie. Ese es nuestro compromiso. Se está exponiendo, vamos a ir vulnerables. Solo déjanos pasar, porque estamos yendo hacia la tierra que Dios nos prometió. Sin embargo, Edom, el rey de Edom, rechazó nuevamente cualquier negociación y le negó el paso. Y no solamente eso, sino que salió con un ejército en contra de Israel. Así que Moisés no tuvo más remedio, como no podía atacar, como no quería deshonrar el linaje, el parentesco que tenían, no tuvo más remedio que darse media vuelta y buscar otro camino hacia la tierra prometida. Este fue el primer intento después de haber estado 40 años en el desierto y parece que no le está yendo nada bien a Moisés. No ha sido auspicioso. Y en los siguientes versos, las noticias no parecen mejorar mucho. En los versos 22 al 29, vemos que Aarón va a morir. Este capítulo entero comenzó con la nota en el verso 1 de que María, la hermana mayor, había muerto. Y el capítulo termina ahora con Aarón, el hermano mayor de Moisés, muriendo también. Pero hay esperanza, y eso es lo que quiero que veamos. Estos versos nos están mostrando una transición a un nuevo liderazgo. Y junto con eso va a venir un nuevo ánimo y una gran victoria que vamos a ver al final. El pueblo llega a un lugar, a un monte llamado Hor, y allí Dios les habla. El Señor le recuerda a Moisés y Aarón de su pecado, cuando Moisés golpeó la roca, ¿recuerdan? Pero en las palabras de Dios también hay gracia. Quiero que noten que es un lenguaje compasivo, no condenatorio. Hermanos, cuando Dios te recuerda tu pecado, no es para restregarlo en tu cara, para condenarte. Lo hace para arrepentirte, para que tú tengas confianza en Él, en su amor y en su misericordia y en su gracia. Dios está haciendo eso con Aarón. Le está diciendo, Aarón, vas a descansar por fin. Eso es lo que le está diciendo. Miren las palabras de Dios en el verso 24. Son palabras cargadas de misericordia. Estas palabras debieron consolar a Aarón dentro de la vergüenza de su pecado. Porque lo que Dios está diciendo aquí es que su muerte no significa el final. En primer lugar, su muerte no es su condena eterna. Porque Él va a descansar. Él se va a reunir con sus antepasados. Y el consuelo también viene porque va a haber un nuevo líder. Dios le dice a Aarón que su obra y su oficio como sacerdote no van a quedar sepultados en la arena, sino que van a continuar en su hijo Eleazar. Y en los versos 25 y 26 leemos que Dios le ordena a Moisés llevar a este hijo, a Eleazar, para ser investido con el manto del sacerdocio. Y la ceremonia es bien simple. Es una transferencia de vestimentas litúrgicas. Moisés debía quitarle las vestimentas del sacerdote Aarón y colocárselas a su hijo. Y esto, por favor, no hay que leerlo como un acto de humillación. El verbo quitar o despojar aquí en la Biblia no implica hacer algo en contra de la voluntad de Aarón. Muchos leen esto y piensan en las películas donde el militar de mayor rango viene al que está por ser degradado, ¿no es cierto? Y le arranca los símbolos de su grado, ¡fua! Se los rompe y usted ya no es más capitán, es cabo, o no sé qué sé yo. Y es toda una vergüenza para el que está siendo degradado. No es así. Cuando la Biblia dice aquí que Moisés debía despojar las vestimentas, está hablando de un acto simbólico de transición. No es una degradación, es una transferencia. En otras palabras, Aarón tuvo el gran consuelo de ver cómo su oficio de sumo sacerdote ahora pasaba a su hijo. Él pudo ver a su hijo vestido con sus ropas de honor de sacerdote. Y como padre, creo que no hay nada mejor que eso, ¿no es cierto?
ver que tu hijo está siendo bendecido con una responsabilidad, con un grado de honor, con un trabajo puesto por Dios, que le agrada a Dios, y sobre todo que va a seguir tus pasos. Tu obra, lo que tú hiciste, no va a quedar inconcluso. Qué gran consuelo para el último día de Aarón, en medio del cumplimiento de la disciplina de Dios, porque sí hay disciplina, él ve su bondad. Así que los 3 hombres suben al monte a la vista de todo el pueblo. Y allí en la cima del monte, lejos de la vista de todo el mundo, Moisés hizo tal como Dios le había ordenado. Quitó las vestimentas sacerdotales de Aarón y puso a Eleazar esas vestimentas. Y Aarón murió pacíficamente en el monte, viendo a su hijo con las vestimentas. Y detrás de ese está el paisaje. Su hijo al frente con las ropas sacerdotales y detrás del monte Hor, la tierra prometida. Perspectiva para Aarón. Él puede irse en paz, a reunirse con sus antepasados, pues hay alguien que seguirá sus pasos. Hay alguien que entrará en la tierra prometida, será su hijo. Y él liderará su ministerio. Es una hermosa y dramática historia. El mismo libro de Números, en el capítulo 33, nos dice que Aarón murió el día 7 del 5º mes, 40 años desde que salieron de Egipto. Tenía 123 años. 123 años. Puedo descansar. Mientras eso está pasando en el monte, el pueblo está esperando abajo. Ellos vieron subir 3 hombres y luego ven descender a 2, Moisés y Eleazar. Y ven que Eleazar está vestido con la ropa de su papá. Todo fue claro para ellos. El pueblo entero lloró por la muerte de Aarón. Y la Biblia dice que guardó luto por 30 días. El tiempo de duelo tradicional y normal en Israel eran de 7 días. Tan importante y tan querido fue Aarón al final, que guardaron luto por 30 días. Es impactante, a pesar de todas las revueltas, toda la frustración que en algún momento este pueblo llegó a acumular. ¿Recuerdan las veces que se quejaron de Moisés, de Aarón? Las veces que quisieron, incluso hicieron caer a Aarón en pecado cuando hicieron construir el becerro de oro, y quisieron quitarle del manto de sacerdote. Al final, este pueblo reconoce a su líder, reconoce su trayectoria y lloran por su despedida. Es el fin de una era. La generación vieja estaba de salida. Y por eso es que los 3 versos que vienen a continuación son importantes. Viene una gran victoria. El relato da un giro muy interesante. Si volvemos al contexto del capítulo 14, cuando Moisés había enviado a los 12 exploradores, cuando el pueblo se había acobardado, se había rebelado en contra de Dios, Dios los castigó por 40 años en el desierto, ¿recuerdan? Hay algo que no mencioné de ese contexto. Dije que en esa ocasión habían intentado entrar por el sur, pero no dije qué región era. Era la región de Jormá. ¿Y qué nos dice este pasaje en los versos 1 al 3? Que llegaron a Jormá. Están de vuelta. Las puertas se les cerraron en Edom, pero era por una razón. Dios los llevó de regreso al punto de partida donde todo este debacle había comenzado 40 años atrás. A Jormá, el lugar donde ellos se habían sublevado en contra de Moisés y de Aarón. Y el pueblo está aquí. ¿Y qué dice la Biblia? Que vinieron los amalecitas, esos sí eran cananeos, y los cananeos, y los hirieron y los derrotaron. Es muy interesante. Están de vuelta en Jormá. Murió Aarón
Y los primeros en atacar son los cananeos. Y noten una gran diferencia en este pueblo. Ellos consultaron a Dios. Consultaron al Señor. ¿No les parece que es una cosa completamente nueva después de tantos capítulos y capítulos donde el único que está hablando con Dios es Moisés? Aquí el pueblo, después de ser atacados, van donde Dios y le hacen a Dios una promesa. Si el Señor les da la victoria, ellos destruirán las ciudades de los cananeos. Noten que se están poniendo en la voluntad de Dios. Ellos se están poniendo en las manos de Dios. Ellos no están demandando sus derechos, no están exigiendo comida ni agua, no están demandando victoria. Ellos están diciendo humildemente, si es que tú nos permites. Y se comprometen a destruirlo todo. Lo que están diciendo es, no nos vamos a quedar con oros, con las platas, con los animales, ni nada. Queremos cumplir la misión por la cual tú nos sacaste de Egipto. Es como que este pueblo ya no está pensando más como antes, de forma egocéntrica, egoísta, donde querían guardar las cosas para sí mismos. Después de mucho tiempo, no están pensando de forma egoísta. Están actuando verdaderamente como el pueblo de Dios. Y Dios escuchó su petición y les dio la victoria. Y esta, queridos hermanos, es la primera victoria del pueblo de Israel en el libro de Números desde que comenzamos esta serie a principios del año. La primera victoria escucha bien esto, la tierra prometida. Es fantástico, por lo menos en el libro de Números. Ese día los israelitas no fueron destruidos, fueron ellos los que destruyeron a sus enemigos. Y esto es muy sorprendente. Este es un cambio tremendo, porque lo que vamos a leer a continuación es que hay todavía rebelión en este pueblo, pero lo que vamos a ver es que Dios los va a llevar de victoria en victoria en victoria. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende? Es que esta victoria la experimentó una generación relativamente nueva, junto con los que todavía estaban vivos de la generación vieja. Porque a estas alturas, no todos de la generación vieja hayan muerto. Todavía estaban vivos muchos de los que habían pecado antes. Y aunque esta generación no va a entrar a tomar la tierra, porque Dios les ha dicho que no iban a entrar, pero Dios en su misericordia les permitió tener esta victoria. En su misericordia les permitió saborear la victoria. En su misericordia le permitió a Aarón ver la tierra prometida. En su misericordia le permitió a Aarón ver a su hijo Eleazar investido con sus vestimentas sacerdotales. Hermanos, este pasaje nos está mostrando la tremenda gracia de Dios manifestada en medio de un cambio generacional de su pueblo. Y me llama mucho la atención. Por eso es que hablaba de los que somos más viejos y no tan viejos. Hay una poderosa lección en Israel. La generación que había salido de Egipto había visto la mano de Dios, había visto los milagros de Dios, había visto el mar abrirse. La otra generación, más joven, eran guaguas, o estaban quizás en el vientre de sus madres cuando todo eso pasó. Así que muy poco recordaban o nada recordaban de todas esas cosas. Por lo tanto, los viejos tenían mayor responsabilidad que los jóvenes. Pero ¿qué pasó? Todos ya conocemos la historia. Esa generación vieja que había recibido tanto de Dios, prefirió buscar, optar egocéntricamente por su comodidad
Nunca dejó de mirar atrás, de desear volver atrás. Fue rebelde, le dio la espalda a Dios. A tal punto que al final vemos que hasta el mismísimo Moisés y Aarón sufren, son, entre comillas, contagiados, influenciados por esas actitudes. Hasta el mismo Moisés se cansó del pueblo, fue egocéntrico, se llenó de ira. Hermanos, es una tremenda responsabilidad ser una generación más vieja, haber recibido las bendiciones de Dios, haber escuchado su palabra más que los que son más jóvenes, haber presenciado los milagros de Dios, haber vivido tanto tiempo por la gracia de Dios, alimentados por el maná de Dios, por los milagros de Dios. Y saben que tú y yo, y los que somos más viejos en la fe, los que tenemos más años en la fe, tenemos más responsabilidad que aquellos que están empezando recién este caminar. Aprendamos de esta generación que Dios no nos lleve a dar vueltas y vueltas por un desierto. Anhelemos que surja una nueva generación. Yo pensaba harto en este pasaje, en el consuelo de Aarón al ver a Eleazar con sus vestimentas, y me pongo a pensar, ¿quién va a ser el siguiente pastor de San Juan? Creo que debemos pensar en eso. ¿De dónde va a venir el próximo pastor de San Juan? ¿De afuera? Vamos a pedir nuevamente a los misioneros que envíen un misionero. ¿De la diócesis? ¿De la iglesia de San Pedro? ¿Le pedimos a Pancho que envíe a Alex? ¿O de St. John's? Debería surgir de aquí mismo. ¿Y cómo? Y yo oraba al Señor y decía, Señor, la verdad es que no sé. Envía tú. Necesitamos, hermanos, necesitamos crecer. Necesitamos ser responsables con el llamado de Dios. Necesitamos compartir el Evangelio, animar a los jóvenes, orar por los jóvenes, acompañarlos, dar ejemplo. No nos cansemos como Moisés se cansó en un momento. La tentación para cansarse es grande. El pasaje que veíamos la semana pasada, en este mismo capítulo, uno entiende a Moisés. Son 40 años. Estar en el desierto, conduciendo a 2 millones de personas, con tantos problemas, tantas vicisitudes. Obviamente que estaba cansado y estresado. Y si nos ponemos a hablar y a contarnos unos a otros cuáles son nuestros problemas, nuestras vicisitudes, nuestras situaciones y circunstancias familiares, personales, laborales, estoy seguro que vamos a descubrir que sí, por supuesto, somos débiles, somos humanos. Pero tenemos un Dios grande, un Dios fuerte. Y para mí este es un pasaje que me lleva nuevamente a confiar en ese Dios. A confiar en ese Dios. Este pasaje me está diciendo, ¿crees en este Dios que es capaz de levantar una nueva generación? Persevera, persevera, sigue adelante. Hoy nosotros no tenemos que conquistar una tierra ni destruir cananeos, pero tenemos que conquistar Chihuayante con la palabra de Dios. ¿Nos vencerán nuestros errores del pasado? ¿Nuestros miedos del pasado? ¿O confiaremos en Dios? Oremos.